De hecho, pues primero estamos con César Coronel, abogado y gerente general de defensa de deudores, y vamos a tratar este tema. César, gracias por estar con nosotros. Alternativas legales para salir de las deudas. Hello, bienvenido. ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes, un abrazo para ti y todos quienes a esta hora nos escuchan en Fuego 106.5, pero también nos ven a través de todas las, plataformas que hoy existen y de las cuales pues soy consumidor muy frecuente. Y por supuesto, las deudas, como habíamos comentado en un programa anterior, es algo que genera ansiedad, angustia, preocupación a mucha gente. Tanto es así que 2 de cada 10 ecuatorianos o 2 de cada 10 personas que habitan este país tienen problemas de sobreendeudamiento, es decir, que sus ingresos no les permiten cubrir la totalidad de las deudas. Recordemos que tenemos una serie de factores: el paro de octubre del 2019, la pandemia del año 2020, el paro de junio del 2021. Todos estos fueron factores que de alguna manera implicaron que no solamente algunas personas se queden sin trabajo, sino que muchas empresas cierren, algunos comercios también tengan que clausurar sus actividades. O sea, tú no estás a favor del paro que supuestamente estaría dándose mañana, César. Yo estoy siempre a favor pues, del trabajo, de la reactivación económica, de que la gente pueda obviamente progresar y trabajar, ¿no? Yo creo que al final del día, como una empresa que se dedica a trabajar justamente con las personas que tienen deudas, para nosotros es importante que estas personas puedan tener una fuente de ingresos y así pues obviamente cubrir sus obligaciones, porque como yo te decía, hay muchas personas que hoy no es que no quieren pagar sus deudas, no pueden pagar porque la situación económica de las personas cambia con el tiempo. Entonces, si quizá tú tenías una situación económica en el 2019 es muy diferente a la que tienes hoy en el 2023. Ahora, ¿qué porcentaje de tu sueldo es un sobreendeudamiento? Sí, cuando tú haces una ecuación muy sencilla, tomas tus ingresos versus tus gastos, lo que te sobra, no más del 40% es lo que tú deberías dedicar a deuda. Si estás utilizando un poco más de ese 40%, es una alerta y es importante que te sientes a revisar qué es lo que está pasando. Pero para esto, y tú dirás, César, pero es muy sencillo hacer un presupuesto o una planificación. Y aunque tú no creas, es un poco más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Porque tienes que sincerar tus ingresos. No lo que crees que vas a tener con ingresos, sino lo que realmente lo tienes presupuestado como ingresos. Luego, todos tus gastos, y ahí debes incluir incluso aquellos gastos hormiga que a veces se nos salen del presupuesto, como un chocolatito por la tarde, un snack a la medianoche. En realidad todo esto debe estar absolutamente presupuestado. Luego que tú haces esa planificación y presupuesto, el remanente, es decir, el sobrante de ingresos versus egresos, no más del 40% debe estar dedicado a deudas. Y tú dices que 2 de cada 10 ecuatorianos tiene ese problema. Tiene sobreendeudamiento, correcto. ¿Y en qué están más sobreendeudados? No sé, tal vez en tarjetas de crédito, tal vez porque el chulco, tal vez con bancos. ¿En qué están sobreendeudados? ¿Cuál es el mayor problema de sobreendeudamiento que tiene el Ecuador? Bueno, evidentemente en lo que respecta a las cifras oficiales no podríamos tener números respecto al chulco porque es un mercado informal. Sin embargo, en lo que respecta al mercado formal, la gran mayoría Pero hay mucho, César. Sí, yo creo que hay mucho mercado informal y eso es peligroso en el Ecuador. Por eso nosotros siempre invitamos a la gente a, obviamente, ahorrar y no endeudarse. Pero si usted decide optar por el endeudamiento, utilizar las fuentes legales, lícitas, formales de endeudamiento, como son las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, o los almacenes y establecimientos que te dan crédito directo. Pero bajo ninguna circunstancia irte por el chulco. Y decía yo que uno de los rubros más altos de consumo es la tarjeta de crédito, con un agravante que me preocupa. Imagínate, Mariela, que en el año 2022, según cifras de la Superintendencia de Bancos y el SRI, casi 5 de cada 10 personas que hicieron compras en el supermercado utilizaron la tarjeta de crédito. Pero esto no es lo más grave. Utilizaron el diferido. Es decir, las compras de las semanas las lograron diferir a 3 o 6 meses, ya sea con o sin intereses. Y esto nos genera preocupación. ¿Por qué? Porque evidencia un mal manejo de las tarjetas de crédito también en nuestro país. Resulta que la tarjeta de crédito o el crédito de consumo debe ser utilizado únicamente para bienes y servicios de larga duración, no para temas perecibles como son los alimentos del supermercado. Ahora, ¿puedes usar la tarjeta de crédito para el supermercado? Sí, pero
utilizando el pago corriente y teniendo claro que al final del mes lo vas a tener que pagar en su totalidad. Pero utilizar el diferido sí es un problema. ¿Por qué? Porque a la próxima semana ya no tienes un diferido, sino dos, y esto sigue creciendo como una bola de nieves interminable, de tal manera que se sugiere siempre la utilización de la tarjeta de crédito para productos, bienes y servicios de larga duración, la compra de una vivienda, la remodelación de una casa, la compra de un vehículo, vestimenta, educación, una maestría, una carrera universitaria, qué sé yo. Oye, la compra de un vehículo, ¿tú la recomiendas con tarjeta de crédito? Sí, es una de las alternativas porque son bienes de larga duración, no Ya. son productos predecibles pues como las compras del supermercado. Tú sabes que uno va a comprar huevos, mortadela, pan, leche y todo esto se caduca en algún momento o Claro. deja de tener No, o es de consumo inmediato, entiendo el ¿no? punto, creo que lo explicaste bastante bien, ¿no? Que definitivamente las compras de consumo mensual, incluso para que te arropes hasta donde te da la sábana, tienes que hacerlo pues para pagar en el mismo mes en la tarjeta, no para diferirlo. Correcto. Eso está claro. Te pregunto, porque me parece, o sea, con, supuestamente con compras de carro o de estos bienes que pueden pasar los $20,000, sí es importante tal vez que se lo haga más bien a través de un préstamo en el banco o directamente con la casa que lo está vendiendo. ¿Por qué dices tarjeta de crédito? ¿Se está utilizando últimamente este sistema? Se está utilizando y en ese sentido es importante revisar siempre las alternativas. Cuando usted va a adquirir una obligación económica, siempre revise las alternativas. ¿Y cuáles Claro. son los aspectos que usted tiene que revisar? Tiempo o plazo de la deuda, el valor de la cuota mensual, pero lo más importante, la tasa de interés que le están aplicando. Entonces, usted debe comparar cuánto es la tasa de interés que le costaría pagar este vehículo con tarjeta de crédito versus cuánto es la tasa de interés que va a usted terminar pagando haciendo un crédito directo del vehículo con el banco o con la casa comercial. Eso ya va a depender pues de cada uno de los consumidores. Ahora bien, habrán personas que por ahorrarse pues toda la papelería y toda la documentación que te piden a veces para un crédito automotriz prefiere la tarjeta. Ahora, a veces resulta conveniente, a veces no, pero va a depender de cada caso y esto responde a un ejercicio absolutamente razonable, consciente de parte del consumidor y es parte de lo que nosotros siempre promovemos, un consumo responsable. Claro. ¿Y qué diferencia, qué puntaje o qué números tiene de diferencia un préstamo del banco y de una tarjeta de crédito? Bueno, va a depender de varios factores. El tipo de crédito, no es lo mismo un crédito hipotecario que un crédito automotriz o un crédito de consumo. No es lo mismo, por ejemplo, la banca pública, que tiene una dimensión un poco más social, con la banca privada. Es decir, hay algunos aspectos ahí. Por ejemplo, en lo que respecta al crédito de consumo, existen techos legales también establecidos por el Banco Central, entre otro tipo de regulaciones. Ahora, lo importante y lo de fondo es, como decía yo, tener un consumo responsable y si usted ya detecta que tiene un problema de sobreendeudamiento, no caer en morosidad o caer en la desesperación de esperar a que le llegue un juicio, porque a veces resulta que terminamos empeorando nuestro problema. Entonces, por eso siempre es importante tener soluciones o alternativas legales para poder salir de las deudas. Dame varias alternativas legales que puedas tener, César. Mariela, podemos hablar de muchas. Hay nulidad, hay prescripción, hay alivio financiero, hay A ley ver, adjunta de apoyo pero anda humanitario. suave, hermano, anda suave, que uno sabe. ¿Hay qué? No, no, ya no vamos a detener en cada una de ellas, pero te las decía de manera general. Pero házmelo Tienes, rápido porque me está esperando el doctor Pulson también y no quiero perderme tu programa. doctor Pulson, denos un minutito que le cuento rapidito. A ver, la nulidad es cuando hay deudas que son nulas desde su origen. Nos está pasando mucho que recibimos usuarios aquí en defensadeudores.es que les han falsificado la cédula para sacar planes de celulares en algunas empresas telefónicas. Entonces, esa deuda es una deuda que es absolutamente nula desde su origen y usted no la tiene que pagar, pero debe contar con la asesoría especializada. Ahora bien, hay deudas que si bien son Pero legítimas, eso es fraude, ¿ah? eso obviamente es uso doloso de documentos públicos o incluso suplantación de identidad. Ya eso transgrede al ámbito Óyeme, penal. y cuando te roban las tarjetas, los bancos sí responden, ¿no? Cuando te hacen En la fraude. gran mayoría de casos sí, siempre y cuando tú puedas también tener pruebas. Por ejemplo, hicieron un consumo presencial en Miami y tú puedes demostrar que tú no has salido del país. Evidentemente, Oye, César, me acaba de pasar, me han clonado dos tarjetas la semana pasada y anoche. wow. Todo el día me estaban clonando tarjetas. Había una gasolinera en Berlín y la verdad es que el banco se portó muy bien, me dijo que iba a verificar, que iba a investigar
que era un fraude y Sí, que... por eso también existe la figura del defensor del cliente, que es importante porque uno la puede googlear. Defensor del cliente, Banco Mariela, y automáticamente uno puede saber quién es el defensor del cliente y emitir el respectivo reclamo. Te Claro. decía entonces, hay la Te nulidad. aviso, pero hasta la fecha me han dicho que sí me van a dar las notas de crédito, ¿ah? Si no Porque me llamas, no te si preocupes, no ya te sabes. llamo, ñaño, si Tú no te tienes mi llamo. número 1-800 deudas, me llama y yo inmediatamente actúo. Ah, Entonces te así, decía, así eres, 1-800 deudas. claro, 1-800 deudas. No, La llamada es totalmente gratis, Mariela, así que si no tienes saldo, igual nos puedes llamar. eres lo máximo. Gracias, Jessica. En todas.com. Ok, próxima Pues te manera. decía, nulidad es una alternativa, la prescripción es otra, porque hay deudas que si bien son legítimas, por el paso del tiempo, la acción de cobro ya ha prescrito, es decir, ¿Cuántos el años? acreedor, aun cuando quiera, no puede activar las acciones legales o judiciales que corresponden. 5 años para título ejecutivo, como son letras de cambio, cheques, pagarés o tarjetas de crédito, y 10 años para el resto de deudas. No es que la deuda desaparece, sino que el deudor ya no te puede cobrar. Y esto obviamente te permite responder en cualquier juicio de que esta ya es una deuda incobrable o incluso ponerte en una mejor posición para negociar con tu acreedor. Claro, pero pero durante esos 5 años no existes financieramente. Nadie te da un crédito, no puedes tener una tarjeta de crédito, solamente de débito, y realmente no puedes emprender ningún negocio. O sea, eres un sujeto inexistente también en esos 5 años. Lo ideal, por eso nosotros siempre sugerimos es no solamente pagar a tiempo porque hay que conservar un buen historial crediticio, sino porque atrasarse es caro en este país, porque te genera gastos de mora, gestión legal, gestión de cobranza, etcétera. Pero hay casos también de deudas que han transcurrido tal cantidad de tiempo y las personas hoy quieren reactivarse en el buró, pero tienen esta deuda de hace mucho tiempo. Entonces, revisamos si en ese tiempo no le han iniciado una demanda, puede alegar la prescripción y podemos obviamente lograr a través de un proceso que la persona se reactive y pueda seguir siendo sujeto de crédito. Como, sí. Ajá, no. Lo que sí tengo entendido es que cuando tú tienes una deuda que no te han pagado por moroso a alguien, tú puedes devengarlo de tu impuesto de renta después de cierta cantidad de tiempo. Bueno, ahí tienes que invitar a nuestros amigos de Censo Consultores, que son expertos en cambio en el tema tributario, pero sí, sin duda alguna hay algunos temas. Incluso te diría, Mariela, que hay algunas instituciones financieras que mandan a pérdida algunas deudas luego de que pasa cierto tiempo y no son pagadas. Ahora, te decía yo la importancia de reactivarse en el buró crediticio y en esa línea también hay una resolución de la Junta Regulatoria Financiera y Monetaria en el Ecuador que hasta el 31 de marzo, y qué bueno que podamos hablarlo ahora justamente, hasta el 31 de marzo, quienes son titulares de crédito productivo, pymes y educativo pueden acceder a procesos de refinanciamiento con condiciones especiales que les permite evitar pagos de recargos, costos legales y gestión de cobranza y además reactivarse en riesgo A1, lo que les va a permitir acceder a nuevos créditos. Esa es otra alternativa que también está en la ley, en una resolución, perdón, de la Junta Regulatoria Financiera y Monetaria. Entonces, sabes que estos nombres a veces son un poquito largos. Y finalmente, también aprovecho, ya que nos queda poco tiempo, para comentarte sobre la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que está abierta esta puerta hasta el 22 de junio de este año y nos permite acceder a procesos de mediación con todos nuestros acreedores en conjunto para llegar a un acuerdo de pagos que le permita al acreedor cobrar su deuda y al deudor pagar también lo que debe. Pero la ventaja es que esto, primero, pues que negocias con todos a la vez, y segundo, que mientras dure el proceso de mediación, no te pueden demandar ni iniciar juicios de coactiva, y los que ya se han iniciado se suspenden. Incluso estando en etapa de remate, se suspenden todos los procesos mientras llegues al acuerdo con las entidades financieras acreedoras. Entonces, mira, hemos hablado hoy de 4 alternativas, pero lo importante es que la ciudadanía sepa que, si bien es cierto que las deudas nos generan angustia, preocupación y estrés, siempre hay una alternativa. Y obviamente, pues en defensadeudores.es estamos siempre prestos para informar, educar y defender a la ciudadanía. Claro que sí. ¿Tiene muchos clientes, César? Sí, ha sido importante en estos 5 o 6 meses de operación en Ecuador la respuesta. Obviamente, con la experiencia de más de 20 años que tenemos en Chile, sabíamos un poco ya del mercado ecuatoriano, pero realmente ha habido un aprendizaje importantísimo, ¿no? Ahora, también hay mucho abuso, sobre todo, por ejemplo, de las llamadas de cobranzas. Ya podremos hablar en algún momento al respecto también, porque es un tema que le genera mucha preocupación y angustia a las personas cuando te empiezan a llamar a ti, a tu abuela, a tu madre, a tu padre, a tu jefe, cuando resulta que ya hay una regulación en la ley que solo permite llamar al deudor que deudor garante, por ejemplo. Ah, no te creo, no se puede llamar a nadie más. ¿Y eso de A que no nadie te más. puedes llamar a deshoras?
O sea, que te pueden También llamar está regulado en el artículo por 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Incluso te cuento que preparamos un video al respecto que está en mi cuenta de Instagram, @defensa de deudores EC. Solo te pueden llamar de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la noche. No te pueden llamar ni antes de las 7 ni después de las 8 de la noche. Y además no te pueden llamar ni fines de semana ni feriado. Solo pueden llamarte una vez al día, no 3 o 4 veces. Solo te pueden llamar de números identificables. Además, no te pueden ni amedrentar, amenazar, humillar o exponer a la vergüenza a ti como deudor. Y lo que habíamos dicho, solo pueden llamar al deudor, codeudor o garante. No pueden llamar a otra persona diferente a la operación del crédito. Porque no sé si te ha pasado o has escuchado casos de gente que llaman al jefe, al amigo, incluso por compartir el mismo apellido te llaman de alguien que ni siquiera conoces. Entonces, pero envían correo con copia A. Sí, sabes. Eso es absolutamente ilegal y si hay una empresa de cobranza que incurre en estas prácticas, hay una multa de 1 a 10 salarios básicos, es decir, desde 450 a 4.500 dólares. Y en caso de reincidencia, la multa puede llegar a 9.000 dólares. De tal manera que es importante respetar la ley y que la gente también conozca de estas reglas para que pueda ejercer sus derechos. Ahora, muchas veces cuando ya has atrasado un poco con la tarjeta de crédito, pum, te llega un correo y te dice, si no pagas en 3 días, te vas a legal. O sea, ¿eso es una amenaza? ¿Eso es cierto? ¿Eso se da? ¿Qué significa que te vas a legal? Hay casos y casos, Mariela. Sin duda alguna, en el momento en que tú ya tienes una deuda que es exigible y te has constituido en mora, el banco o la entidad financiera puede ejercer todas las acciones legales que le faculta la ley, no lo que se inventen, no lo que quieran, no lo que mientan, sino lo que está en la ley. En lo que respecta a las instituciones públicas, la coactiva, instituciones privadas, un juzgado civil. Pero es importante también que la gente no crea todo lo que le dicen. La semana pasada tuvimos en esta misma oficina que tú estás viendo 2 casos. Una señora la llamaron a amenazarla que si no pagaba la tarjeta de crédito y era un banco privado, le iban a cortar el agua y la luz. A otra señora, en cambio, le amenazaron que si no pagaba le iban a cerrar el RUC, cuando son cosas que no puede hacer un acreedor privado, pero que, claro, le meten miedo a la gente y la gente se desespera y no sabe qué hacer. ¿Y esas técnicas son del departamento de cobranza? Por su cuenta, o sea, los del departamento de cobranza dicen, no, pues, o sea, me imagino que ganan comisión por recuperar carteras, ¿no? Entonces, correcto, y los últimos días del mes, hoy, por ejemplo, que es 28, se ponen mucho más activos todavía porque quieren cerrar el mes cobrando. Claro. Oye, pero si hay gente morosa, déjate de cosas. Bueno, todos hemos sido morosos en algún momento, hermano. Y a veces somos morosos por 2, 3, 4 días. O sea, quien no haya sido moroso, levante la mano o tire la primera piedra, porque es así, César. O sea, no, pero sí hay una cultura de pago y de no pago. Hay gente que tiene la cultura de pagar, César, y hay gente que tiene la cultura de no pagar. Y bueno, eso te cuento tú deberías detectar eso, porque realmente hay gente que se dedica al fraude y se dedica a estar a cada rato prestando y no pagando y saben todas estas movidas para estar estafando a gente. Eso tampoco es nuevo, es bueno. Te cuento que casi 7 de cada 10 personas en Ecuador son muy cumplidores de sus obligaciones y cumplen a tiempo con todas sus obligaciones. En Quito pagaban más que acá. Vi un post diciendo que en Quito pagaban más que Guayaquil. Correcto, por eso nosotros arrancamos Defensa de Deudores desde Guayaquil y ya luego nos vamos a ir a Quito. Más clientes. Por supuesto, es donde más mercado teníamos. O sea, que hay 3, o sea, de 10 hay 3 que son fraudulentos, que no les gusta pagar, que son... No. A ver, ojo, como te decía al inicio, hay gente que queriendo pagar no puede pagar porque se quedó sin trabajo. Ahora, ¿cuántos de esos créditos, que yo creo que son mínimos, serán de personas que realmente se endeudaron con una intención de fraude? Será mínimo, no creo que sea la gran mayoría. La gran mayoría son personas que tienen una deuda y que evidentemente por circunstancias que cambian en el tiempo, incluso la enfermedad, la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, el cierre de una empresa, la pandemia, el paro de octubre, hay tantos factores que pueden implicar que una persona se quede sin el debido ingreso que le permita cubrir la totalidad de sus obligaciones. Muy bien. Realmente, pues la economía es como la casa, ¿no? O sea, si un mes ganas bastante, tienes que dejar para las vacas flacas, ¿cierto? O sea, es como que tienes que, si sabes que no vas a poder gastar tu tarjeta de crédito, no te vayas de viaje. O sea, son cosas como de sentido común, César. Y sabes qué, Mariela, es importante también que hablemos de la educación, y es que la educación es fundamental. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, esos 8 consejos de defensa de deudores para el manejo prudente de la tarjeta de crédito que están en nuestra página web. Me hubiera encantado, por ejemplo, saberlos cuando yo tenía 18 años y tuve mi primera tarjeta de crédito. Claro. Y es importante también hablar de...
Te volviste Claro, loco. uno cree que le regalan plata. No sé si te has Exacto, escuchado, exacto. te dicen, te regalo una tarjeta de crédito con $3,000 y tú dices, ah, me regalaron tres mil Dos dólares. Entonces, novias tenías, dos novias tenías. no, no voy a hablar de eso porque por la edad van a luego saber nombres, fechas y todo, así que Hasta no, que no ya voy te a hablar del casaste, tema. hasta que te casaste, Pero, ya. pero te cuento, sí, Mariela, que hay mucha gente Ajá. que acepta tarjetas que no debe aceptar. Por eso nosotros también siempre sugerimos no aceptar tarjetas que no vas a poder pagar y que incluso no necesitas, porque realmente al final del día hay que arroparse hasta donde nos dé la sábana. Pero para eso es Claro. importante tener una educación financiera, una planificación y un presupuesto de nuestros ingresos y egresos, pero también prudencia en nuestros gastos, saber ser consumidores responsables, que no solamente implica no gastar, porque a veces es necesario gastar. Hay ocasiones de consumo como el Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, ahora Claro. mismo estuvimos en San Valentín, pero hay que saber escoger las alternativas, revisar cuál es la mejor alternativa en lo que respecta al precio, revisar también dónde comprar, porque a veces nos pueden clonar la tarjeta o nos podemos exponer a casos de fraude, entre otras alternativas que también existen. Por lo tanto, hay que saber qué comprar, cuánto pagar y dónde comprar. Eso también es ser un consumidor Y para responsable. buenos regalos, una gran creatividad, no hay duda, ¿no? Que a veces es más importante que el regalo y su costo. Un abrazo, mi querido César. Correcto. Gracias, mi querida Mariela, por la oportunidad. Recordarle a las personas que ya tienen algún tipo de problema de sobreendeudamiento que nos pueden llamar al 1-800-DEUDAS o nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @defensadeudores.es y en nuestra página web www.defensadeudores.es. Y te tengo también los consejos para evitar que la temporada playera te sobreendeudes. Cuando quieras lo hablamos. Ya, vacancísimo, vacancísimo. Un Para fuerte la abrazo. próxima, 1-800 deudas, así que con Cecita el Coronel, que está con nosotros, pues ayudándonos a salir de esta. Te aviso lo de la clonación, ya yo. Estoy atento, ya sabes. Ya regresamos con el doctor Guillermo Pulso.